Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Semana a semana tratamos diferentes temas, tanto jurídicos y también políticos, ¿por qué no decirlo? Porque lo jurídico va vinculado al tema político. Y decía nuestro invitado hace un momento, temas hay todas las semanas. Por eso nosotros hemos escogido para esta semana el tema de la creación de un tribunal de cuentas en lugar de Contraloría. Y en nombre del Colegio de Abogados queremos agradecerle al doctor Ismael Quintana, catedrático y constitucionalista, con quien vamos a tratar este tema. Gracias, Ismael, por haber aceptado la invitación. Empecemos. El Contralor Subrogante Pablo Celi presentó al presidente Lenín Moreno un proyecto para la creación de un Tribunal de Cuentas del Estado con el propósito, de transformar, entre otros temas, la estructura orgánica funcional y el sistema procedimental de la Contraloría. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias al Colegio de Abogados por la invitación. Sí, ya desde hace algún tiempo se ha venido escuchando esta idea que en principio fue propuesta por el propio Contralor Celi, de avanzar, ha dicho él, a la transformación de una Contraloría que en principio es un órgano unipersonal a un Tribunal de Cuentas que, según la propuesta o un anteproyecto de ley que se ha preparado, sería un órgano pluripersonal. De lo que he visto, bueno, la intención es mantener el ejercicio de las competencias constitucionales que tradicionalmente se le ha entregado a la Contraloría General del Estado, esta facultad de ejercer la rectoría en el control gubernamental a través de la realización de exámenes especiales y, fruto de aquello, la imposición de responsabilidades civiles, administrativas y la formulación de los... Es decir, no le cambiaría el tema, porque bueno, cambia la estructura orgánico-funcional porque sería ya no una persona, como tú decías, sino varias personas o jueces o ministros, como se los llame. Pero el tema de los procedimientos, ¿se pretende también cambiar? A ver, ahí la intención, partiendo de que el Contralor hoy es de la máxima autoridad y que es un órgano unipersonal y que a la larga, en sede administrativa, todo termina en sus manos, la idea ha sido, nos ha dicho al menos el Contralor Celi, la intención es separar dos elementos importantes que se hacen visibles al momento en que el órgano ejerce el control gubernamental. Entonces uno dice, bueno, tendría que haber unos integrantes del tribunal que se ocupen del tema de la predeterminación de las responsabilidades y tendría que haber otros miembros del tribunal que se ocupen, en cambio, de revisar si esas predeterminaciones deben ser desvanecidas o deben ser confirmadas. Por eso es que nosotros tendríamos 7 integrantes del tribunal. Tendríamos unos electos a propuesta del presidente de la República, otros designados por la Asamblea Nacional, otros designados por la propia función de transparencia y control social, y además uno que tendría que ser designado. Esto me parece interesante porque hace justicia y reconocimiento a la carrera administrativa de la gente que ha estado largos años prestando sus servicios para este órgano de control. Se dice que se intentaría vincular como miembro del tribunal al mejor evaluado de un concurso interno que se debería hacer entre los funcionarios de carrera. Más o menos esa sería la composición. De ahí se nombraría un presidente del tribunal, pero la idea entonces sería conformar esta especie de 2 salas, ¿no?, donde los momentos del control estén separados, porque naturalmente hoy se presta a la duda, al menos, de cuán objetivo es el hecho de que sea el mismo Contralor el que predetermine y sea el mismo Contralor el que tenga que resolver
o confirmar si se desvanece esa predeterminación o si se la confirma. En todo caso, Ismael, el crear este Tribunal de Cuentas se plantea por varios juristas, requiere de un cambio, no solo en la ley, sino también en la Constitución. Efectivamente. Se requiere que una reforma, con tu experiencia constitucional, una enmienda constitucional, una consulta popular. ¿Por dónde sería el camino? ¿O un dictamen de la Corte Constitucional? Bueno, sí, o sea, transformar de Contraloría a Tribunal de Cuentas no es un cambio meramente nominativo. Hay cuestiones cuantitativas y cualitativas que hay que revisar, y eso va a implicar no solo, como usted bien ha notado, un cambio eventual entre una ley orgánica de la Contraloría General del Estado a una ley orgánica del Tribunal de Cuentas, sino que en principio hay que hacer las cosas en orden, ¿no? Entonces habrá que reformar la Constitución. ¿Qué procedimiento es el que se podría seguir para este caso? A mi juicio valdría la enmienda constitucional. No es necesario, creo yo, acudir al procedimiento de la reforma parcial, que implicaría en todo caso un tratamiento previo en la Asamblea Nacional y luego de 2 debates una consulta popular ratificatoria de ese proyecto de reformas parciales aprobadas. ¿Esa enmienda sería por podríamos ir popular? a la enmienda y se podrían utilizar cualquiera de los 2 procedimientos que se establecen en el artículo 441 de la Constitución. Es decir, esto podría canalizarse a través de un referéndum, una consulta popular directa, como las que hemos tenido en mayo 2011 y en febrero 2018, o podría echarse mano de la vía parlamentaria, que también puede hacer enmienda constitucional, como la que se hizo en el año 2015. Pero igual se requiere de dictamen de la Corte Constitucional. En cualquier caso, siempre, según el artículo 443 de la Constitución, se va a requerir de que la Corte Constitucional emita un dictamen previo, primero calificando la vía, es decir, determinando si el cambio de Contraloría a Tribunal de Cuentas puede ser tratado a través de la enmienda constitucional, de la reforma parcial, o si requeriría, por ejemplo, de convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, que un pronunciamiento de esos, dicho sea de paso, sería harto escandaloso. Pero esas son las competencias que debería ejercer la Corte Constitucional. Naturalmente, si se echa mano de la enmienda constitucional por consulta popular, la Corte también tiene que emitir ya un dictamen preventivo de constitucionalidad antes de que, obviamente, se efectúe esta convocatoria a consulta popular. A ver, pero la consulta popular lo convocaría el presidente de la República. Y él habla primero de establecer un acuerdo nacional para tomar esta decisión. ¿Esto llevará tiempo? Sí, naturalmente, porque tanto el ¿O se puede solo llamar llamar por este tema? No, a ver, lo que pasa es que no vamos a estar jugando a la reformitis constitucional cada que nos da la gana, porque el país creo que ya necesita cierta estabilidad en materia de institucionalidad, y no podemos estar cada año y medio reformando 2 o 3 artículos de la Constitución. Es decir, acá ya se han puesto sobre la mesa o sobre el debate algunos otros temas, además de esta idea de crear este Tribunal de Cuentas. Entonces yo creo que si de una buena vez vamos a someter a consideración de la Corte para que califique la vía, y si esto va a ser con la idea de someter a consideración ciudadana a través de una consulta popular el tema de Tribunal de Cuentas, pues hay otros asuntos que hay que ver. Uno ve hoy en día el debate que existe en las redes sociales y en medios de comunicación también sobre esta idea de desaparecer, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un tema que está en el debate y que creo yo debería ser incluido en una eventual propuesta de enmienda constitucional. Naturalmente, ni el Consejo de Participación Ciudadana ni el propio Contralor tienen iniciativa para proponer o promover procesos de reforma constitucional. Lo tendría que hacer o la ciudadanía o la propia Asamblea Nacional, o en todo caso el presidente de la República. Por lo que se ha visto, entiendo yo, el que se abanderaría de este proyecto sería el propio presidente de la República, aunque hemos visto que se está trabajando en conjunto con el Contralor y con el Consejo de Participación Ciudadana. Hecha la enmienda constitucional, quedaría pendiente cambiar la ley. Efectivamente. Tendríamos entonces que, una vez reformada la Constitución, se tendría que presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para dejar sin efecto la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, vigente desde el año 2002, e implementar una ley orgánica, llamémosle Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado. En eso ya algo hay avanzado, porque el Contralor Celi ha trabajado en un anteproyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que sería el que se presente finalmente, creo yo, más o menos, con algunos cambios, a la Asamblea Nacional. Pero no solo eso, sino que una vez que
se apruebe, se tramite, se sancione el proyecto de ley, habrá que reformar alguna normativa reglamentaria interna. Y entonces, por ejemplo, como se va a cambiar la estructura del órgano de control gubernamental, hay unas normas reglamentarias que ha dictado la Contraloría que se tienen que revisar, por ejemplo, el reglamento de uso de bienes públicos, el reglamento sustitutivo de responsabilidades, ya, el pero eso lo reglamento de pueden ir haciendo en el camino, ¿o no? etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que no me va a reformar el reglamento antes de tener la ley, pues. El reglamento tendrá que ir desarrollando. Si lo que necesitamos es la enmienda constitucional, la ley. Punto de partida, enmendar la Constitución. Habrán otros criterios de algunos otros colegas constitucionalistas que dirán que como el cambio afecta a la estructura fundamental de la Constitución, quizás se requiera de reforma parcial. Mi criterio ha sido que esta cuestión se tramita vía enmienda, no hay ningún problema, no se supera ninguna de las normas de prohibición al poder de reforma. Enmendada la Constitución, hay que poner en vigencia una nueva ley que sustituya a la de la Contraloría y luego de eso empezar a reformar esta serie de reglamentos que ha dictado la Contraloría General del Estado. Tomada la decisión política por parte del gobierno, si se convoca esta consulta popular, la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece plazos para llevar adelante esto. Por ejemplo, 20 días para valorar las preguntas. En caso de que éstas se aprueben, el Consejo Electoral debe convocar al referéndum un máximo de 15 días. Y las votaciones en 70 días. Es decir, estamos hablando en un buen tiempo que se podría hacer estos cambios. Sí, no es de la noche a la mañana, porque mientras si sumamos tanto, plazos. Bueno, mientras tanto sigue en actividad la Contraloría General del Estado, tal cual la tenemos prevista en los artículos 211 y 212 de la Constitución, es decir, un contralor como máxima autoridad, el sistema de establecimiento de responsabilidades, como sabemos, civiles culposas, administrativas, indicios de responsabilidad penal. Eso sigue en marcha, en tanto el nuevo marco jurídico que regule a esta institución se ha cambiado y puesto en vigencia. Pero el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no tenía también entre una de sus funciones nombrar al Contralor. Si ya se termina su periodo, queda fuera de su... Sí, ahora, a ver, cuando uno le entregó esas facultades extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana, esta tarea quedó dividida en dos partes, ¿no es cierto? La primera parte, para la que tuvo 6 meses, según la pregunta 3 de la consulta popular, era para evaluar. Y luego de esto venía la segunda parte de la película, que era nombrar. Ahora, ¿qué ocurrió en el caso de la Contraloría General del Estado? Que el Contralor, que era el titular de la institución, todos sabemos, está prófugo del país y naturalmente el que entró a subrogar era el Contralor Celi, el subcontralor Celi en ese entonces, ahora Contralor subrogante. El que sacó 100 puntos sobre 100. Sí, el Contralor de los 100 puntos que ya no está en el país y que ha sido precisamente acusado al menos de graves delitos contra la administración pública, ¿no? Cohechos, peculados. Justamente los delitos que son materia de control por parte de este importantísimo órgano de vigilancia del correcto desempeño y manejo de los recursos públicos. Pero bueno, entonces, como entró a subrogar el doctor Pablo Celi, no podía el Consejo evaluar a un subrogante. ¿Ya? Entonces, claro, como no se ejerció esa facultad extraordinaria de evaluación, ya no puede hoy ejercer esta segunda atribución respecto de la Contraloría General del Estado, que no fue, en todo caso, evaluada. Por lo tanto, el Contralor Celi se quedaría sigue en funciones hasta ver qué pasa. La primera opción es que no haya la tal consulta popular o, en todo caso, reforma constitucional. Y en ese caso el señor se quedará, como ya ha pasado en otras épocas en la Contraloría General del Estado. Incluso antes de que llegue el ex Contralor Celi, estuvo años a cargo de la Contraloría un subrogante, el doctor Genaro Peña Ugalde, claro, que fue el subrogante del doctor Corral, Alfredo Corral. Entonces esto ya no sería la primera vez que ocurre en la Contraloría y en ese caso tendría que el Contralor Celi permanecer en el puesto hasta ser legalmente reemplazado. Hablemos de estos tribunales entonces de la Contraloría. ¿Conoces de alguna experiencia en otros países funciona esto o en todos los países es uno solo el Contralor? No, hay experiencias comparadas, ¿no? Entonces usted tiene, por ejemplo, si la memoria no me falla, en Argentina tenemos experiencias ya de Panamá, tenemos experiencias de la China, tenemos experiencias en Francia, es decir, tanto en países de Iberoamérica como en países europeos ya se ha ido implementando esta idea del famoso Tribunal de Cuentas. De hecho, en el caso ecuatoriano, el origen de la Contraloría General del Estado es aquel. Nace el Tribunal de Cuentas
con la Constitución. La Contraloría General del Estado nace a raíz de la visita de la famosa Comisión Kemmerer, que propuso en el año 27 una serie de reformas. Gobierno de Isidro Ayora. Efectivamente, en el gobierno interino del doctor Isidro Ayora. Y esa serie de reformas institucionales propuestas por esta misión fue finalmente tomada en la Constitución del año 1929. Pero ya por ley, en la ley de Hacienda del año 27, si la memoria no me falla, ya nace la Contraloría General del Estado. Antes de aquello no es que no había un órgano que controle los recursos públicos. En diversos textos normativos de la época habían tribunales de cuentas. Lo que pasa es que como todavía antes de 1830 no estábamos conformados como Estado unitario, sino que estábamos regados en departamentos, los tribunales de cuenta atendían, por ejemplo, al departamento de Guayaquil, al departamento de Quito, etcétera, etcétera. Hablando etcétera. de la misión Kemmerer, que contaba con la venia de Estados Unidos, ¿no será que el buscar los otros tribunales de cuentas enojen esos países o ese país? Bueno, yo no le veo nada del otro mundo retomar una buena idea. Yo creo que la intención del Contralor Celi es interesante. He revisado el anteproyecto de ley que ha propuesto el Contralor Celi. Hay algunas cosas que hay que mejorar, indiscutiblemente, pero yo creo que la intención es muy buena. Por ejemplo, y es algo que está Eso vigente. veamos lo positivo, es decir, ¿qué nos trae que no sea uno y sean varios? Bueno, a ver, en principio los órganos administrativos gozan de unas facultades extraordinarias, los abogados nos van a entender esto, que se estudia en el derecho administrativo, que se llama las potestades de autotutela. ¿Qué quiere decir esto para quienes nos están viendo? Que los órganos administrativos tienen la facultad de resolver sus propios conflictos sin necesidad de acudir al tercero imparcial, que es el juez, que es lo que comúnmente tenemos que hacer los privados cuando tenemos algún problema o el privado contra el Estado. Pero si el Estado es el que tiene que resolver algo respecto de los administrados, ejerce estas facultades de autotutela. Por eso no se habla de independencia y de imparcialidad del órgano administrativo, sino que se habla de objetividad. Y ahí es donde se han encontrado algunos problemas, algunos inconvenientes respecto de la Contraloría General del Estado. Porque es lo que se dice, que al ser un órgano unipersonal, queda en manos del propio Contralor resolver todo. El Contralor da las órdenes de trabajo, el Contralor aprueba los exámenes especiales, el Contralor revisa las predeterminaciones y el Contralor confirma o desvanece esas predeterminaciones y el Contralor mismo conoce y resuelve los famosos recursos de revisión contra las responsabilidades civiles. Es decir, todo recae en manos de una sola persona. Vamos a seguir conversando, Ismael, si nos permites regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Quienes nos sintonizan, estamos con nuestro amigo el doctor Ismael Quintana, catedrático y constitucionalista, tratando el tema de la creación de un tribunal de cuentas en lugar de la Contraloría. Opiniones muy interesantes y seguimos recabando estos puntos de vista que nos ayudan a los abogados y al público en general. El Contralor subrogante Pablo Celi ha dicho que esto de los tribunales de cuentas responde a una evolución de los sistemas democráticos. ¿Es más democracia? Bueno, es más democracia primero porque estamos pluripersonalizando al órgano. Esto quiere decir que ya no es uno, sino que según la propuesta al menos serían 7 personas las que tengan que resolver aquello. Entonces, naturalmente, esto va con la tendencia de democratizar el sistema de control gubernamental, garantizando, como le digo, objetividad del órgano a la hora de resolver, porque si uno ve a veces también en el porcentaje, al menos en el litigio contencioso administrativo, cuando se impugnan decisiones de la Contraloría General del Estado vía judicial,
uno ve que hay un alto índice, por no decir el más alto índice de pérdida de instituciones públicas, recae sobre la Contraloría. Y es porque muchas veces se cometen equivocaciones y se cometen hasta injusticias al momento de establecer responsabilidades administrativas, civiles o incluso indiciar en el ámbito penal contra personas. Uno dice a veces la cuerda se rompe por el lado más débil y quienes deben responder, los mandos altos, se quedan en la impunidad y terminan pagando los platos rotos los mandos medios o gente que ha ocupado un cargo jerárquicamente muy inferior. Entonces, no será el mejor de los sistemas porque todos tienen fallas, creo que no hay sistema perfecto, pero indiscutiblemente que es una buena propuesta el hecho de permitir que ya no sea 1, sino 7 personas las que en reunión de pleno resuelvan sobre estos temas importantes. La creación de estos tribunales de cuentas, ¿se puede vincular al tema de la lucha contra la corrupción? Bueno, lo que pasa es que usted, ahí sí le debo decir, nosotros podremos experimentar con lo que sea. Porque se dice, no, para que no sea uno, pero... No, pero a ver, eso está bien, democratizar el órgano, garantizar objetividad a la hora de ejercer el control gubernamental, está muy bien. Pero hay unas cuestiones que escapan a la realidad de las normas, que escapan a las disposiciones constitucionales, a la ley, y que son cuestiones que tienen que ver ya con la cultura que tenemos nosotros aquí como ecuatorianos, y nuestra cultura jurídica y la ética del funcionario, ética pública a la hora de ejercer. Claro, porque puede ser 1 o 7. Entonces, con esto yo lo que le quiero decir es, usted puede llamar aquí a este órgano que ejerce control sobre los recursos públicos, Contraloría, Tribunal de Cuentas, como se llama en otros países, Auditoría General de la Nación, como usted lo quiera llamar. El problema no es ese, y el problema no es en ese sentido que sea 1 o que sean 7, porque antes tuvimos un Polit, que era el contralor de los 100 puntos para el presidente Correa. Claro. Pero si usted en cambio lo que va a hacer es llamarme y nombrarme un tribunal de cuentas con 7 Carlos Polits, pues solamente la corrupción y la impunidad se va a multiplicar por 7, pues. Ya es un tema ético. Entonces, también. Naturalmente, ahí habrá que ver, como le digo, entonces, no importa el sistema ni el órgano, sino a quién se nombra. Entonces tocará buscar un mecanismo muy habrá que tener estricto. en su momento mucha atención y mucho cuidado, si es que esto llega a cristalizarse, de presionar y de saber quiénes van a ser los famosos y entre comillas jueces de ese tribunal. Que empezaría por el mecanismo de selección. Sí, naturalmente. ¿Y quiénes les escogen? Pero es que por eso le digo, eso no importa. Eso puede ser designación por ternas, concurso público, designaciones directas hechas a base de propuestas del presidente, de la asamblea, etcétera. Importará al final del día quién ponga. Si usted me pone ahí a 7 corruptos que van a socapar el desempeño incorrecto de funciones públicas por parte de personas que son irrespetuosas del manejo de recursos públicos, la cosa no va a cambiar. Es decir, si la idea aquí en Ecuador es creer que cambiando de nombre y de estructura a la institución avanzamos en la lucha de la corrupción, eso es interesante, es bueno, pero no va a ser suficiente. Pues no es el puntal, porque el complemento de aquello es poner buenos funcionarios, gente que sepa además del tema, gente honesta, y que no esté dispuesta a hacer lo que ya se ha hecho en el pasado. Entonces, tapar la corrupción, Ismael, no y se puede dejarla en la entonces impunidad. argumentar de que como un elemento de este Tribunal de Cuentas de que 1 era más fácil corromper que 7. No, pues porque eso le digo, o sea, si usted ahí me pone a 7 Carlos Polit, Va a pasar lo va mismo. a pasar lo mismo, solo que se multiplica por 7. Ya no se enriquece uno cobrando por exámenes especiales o por eliminar indicios de responsabilidad penal, sino que serán 7 personas. Entonces, el argumento no va por ahí. Esto ya es una cuestión de cultura, de respeto al ordenamiento jurídico y de ética pública. Y eso, lamentablemente, las constituciones y las leyes no las imponen. Y el argumento de que nombrar 7 pueda hacer la administración de la Contraloría más efectiva y más rápida en sus decisiones. Sí, eso le puedo creer. Le puedo creer que haya intención de dar eficiencia administrativa a los trámites que se manejan y que se procesan al interior de ese Aunque hemos órgano. encontrado en nuestras instancias administrativas, tribunales, y que se demoran cantidades. Sí, naturalmente, porque también todo sistema al inicio es bonito. Acuérdese usted cuando se implementó el famoso COGEP y el expresidente del Consejo de la Judicatura se llenaba la boca diciéndonos que miren cómo se llaman audiencias preliminares en cuestión de días. En 2 meses ya está dictada sentencia en audiencia de juicio. Claro, eso pasa al inicio, pues cuando hay un sistema nuevo y las cuestiones se empiezan a manejar diferente. Pero si luego empezamos a dejar acumular las cosas,
Nos llenamos de trabajo y terminamos como la Corte Constitucional Cervecera o como los tribunales y las salas jurisdiccionales que están contenciosas abarrotados de administrativas. Sí, naturalmente. 2-3 años para... De eso no están exentos los órganos administrativos, porque aclaremos una cosa, el hecho de que se llame Tribunal de Cuentas no convierte a ese órgano en jurisdiccional, ejercerá potestades administrativas idénticas a las que ejerce hoy en día el Contralor General del Estado. Entonces, esto de que se acumula el trabajo en los órganos administrativos tampoco es una novedad. De hecho, en la Contraloría ocurre. Exámenes especiales que tardan años completos en resolverse. Si no, vaya a ver por qué después, cuando se formulan las responsabilidades y estas son impugnadas en el contencioso administrativo, la causa o el índice más alto de darse de baja en vía judicial aquello es argumentando, curiosamente, la caducidad de la potestad del órgano rector de la Contraloría. Ismael, permítanos topar rápidamente en los minutos que nos quedan unos 2 temas adicionales que con tu conocimiento nos puedes aclarar. Se concedió un habeas corpus preventivo para los hermanos Isaías, hoy detenidos en Florida. ¿Se aplica en el país esta figura jurídica? Eso lamentablemente no existe en Ecuador. El habeas corpus existe, es una garantía de protección de derechos fundamentales, pero en el encuadre normativo y jurisprudencial que tenemos, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tenemos taxativamente previstas las causales de procedencia. Y básicamente, ¿cuándo cabe habeas corpus en Ecuador? Cuando hay privación de la libertad ilegal, arbitraria e ilegítima de una persona. ¿El caso de los señores de Isaías cumple con ese requisito? Naturalmente no. Ellos alegan que han sido violentados sus derechos y garantías por los órganos de justicia, entre esos. Bueno, pero para eso ha dicho su abogado que está pendiente de resolverse una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Usted no puede reemplazarme una garantía jurisdiccional por otra, es decir, como no me ha resuelto la Corte y además como la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de ese fallo condenatorio a pena privativa de libertad, entonces malutilizo otra garantía jurisdiccional abusando del derecho y exigiendo a los jueces que me concedan algo que según la ley no procede. Primero, porque la acción extraordinaria de protección, le insisto, no tiene efecto suspensivo, es decir, ese fallo de condena se debe ejecutar. Y segundo, porque el habeas corpus preventivo en Ecuador no existe. El señor lo que ha hecho es esquivar la prohibición que hace la ley de garantías de solicitar a través de medida cautelar autónoma constitucional el freno o la inejecución de decisiones judiciales. Eso es lo que ha hecho la defensa de los señores de Isaías. Eso es improcedente a todas luces. Queremos una vez más, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecer al doctor Ismael Quintana. Nos ha dado luces en varios temas que está a consideración de los abogados. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.